Bueno, bienvenidos todos a una nueva edición de nuestras visitas guiadas virtuales por el Museo del Sitio. Hoy en un día en el que vamos a estar viajando en el tiempo hacia la Buenos Aires del siglo XVIII y además viendo un poquito algunos vínculos que podemos tratar de establecer entre lo que era el centro en ese momento y la periferia representada por el sitio Barrancas de Belgrano, que va a estar presentando nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Ricardo Orsini. Él trabaja en el equipo de arqueología del gobierno de la ciudad desde hace ya muchos años, estuvo coordinando ahí y es miembro del equipo, participó en muchos trabajos arqueológicos en el ámbito de la ciudad y implementando la ley de protección, la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico a todo lo que es la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Él estuvo protagonizando las tareas arqueológicas en el sitio Barrancas de Belgrano hace algunos años, donde tuvimos con Lucas la suerte también de participar. Así que nos va a estar contando de primera mano detalles de ese hermoso sitio que realmente es uno de los tesoros arqueológicos de la ciudad. Nosotros, como siempre, les estamos hablando desde Casa Lepage Art Hotel. Emplazó en la calle Bolívar, casi esquina con Avenida Belgrano, en este bello edificio que antes era mucho mayor, que ocupaba toda la esquina, pero que, bueno, luego se convirtió en uno de las víctimas de la piqueta de Buenos Aires a mediados del siglo XX, cuando se culminó con el ensanche de la Avenida Belgrano, y eso hizo que perdiera parte de su superficie, pero no así, no vio sacrificada nada de su belleza. En la década del 30 del siglo XX, fue intervenido por el arquitecto Alejandro Virasoro, que le cambió el lenguaje, lo convirtió en un edificio, en un representante del Art Déco porteño, y perdió esta conexión que tenía entre las dos calles, que lo hacía un pasaje comercial, una galería a cielo abierto, pero como me gusta decir, sigue siendo un pasaje en cierto sentido, porque es ahora un pasaje hacia una historia, es un pasaje que nos permite al transitarlo repensarnos en clave histórica, ir investigando distintas cosas que hacen a nuestro ser porteño, distintos aspectos de esta identidad tan cambiante, y esto lo hacemos de la mano del arte y de la mano de la ciencia desde Casa Lepage. Y más que nada, bueno, también con la colaboración de todos estos invitados magníficos que estamos teniendo viernes tras viernes, que tan generosamente comparten la información de lo que van investigando. Estas son algunas imágenes de este genial edificio recientemente restaurado por el estudio de Ana María Carrio, y donde ahora se emplaza el Casa Lepage Art Hotel, también el restaurante Puerta del Inca, la Galería de Arte, el Museo de Sitio, donde podemos exponer parte de los hallazgos, gran parte de los hallazgos. Esta es un poco la historia de este edificio que comenzó a ser fue construido a fines del siglo XIX, con todo un lenguaje arquitectónico distinto del que presenta actualmente, porque como les comenté, en la década del 30 fue intervenido por Virasoro. Era un edificio con otras características, más típico de lo que era el siglo XIX, con toda la influencia de los estilos franceses, el neoclásico, y ocupaba, como les comenté, toda la esquina. En 1923 es adquirido por una compañía de seguros, por la Continental Seguros Generales, y es esta compañía la que le encarga a Virasoro la intervención, que tenía como objetivo cambiarle un poco el lenguaje al edificio, como dijimos, pero también hacer algunas modificaciones en la circulación. Y es en el año 2004 cuando es adquirido por sus propietarios actuales y comienza su última puesta en valor. Durante esta puesta en valor es que pudimos realizar numerosos trabajos arqueológicos, estuvimos excavando ahí en distintas etapas entre el 2005 y el 2011, lo cual dio como resultado el hallazgo de decenas de contextos arqueológicos que
abarcan un rango temporal entre 1600 y fines de 1800, es decir, que representa uno de los sitios arqueológicos más ricos de la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en lo que respecta a lo que es el periodo colonial temprano y el periodo virreinal, es realmente uno de los más completos e íntegros. Hemos excavado un total de 5 pozos de basura de principios del siglo XVII. Cuando decimos pozos de basura, estamos hablando de verdaderas cápsulas del tiempo, ¿no? Donde encontramos objetos maravillosos, tales como cerámicas y vidrios y toda clase de objetos que en ese momento se utilizaban en la vida cotidiana y que luego, por suerte, pudieron ser conservados gracias a este hecho de haber quedado enterrados. Y además de estos contextos que les comento de principios del siglo XVII, también tenemos dos del siglo XVIII, junto con otras estructuras, ¿no? Como pueden ser muros de cimentación y también algunas estructuras sanitarias, que vamos a estar también mostrándoles el día de hoy, porque datan de fines del siglo XVIII, que es el periodo que vamos a estar tomando, ¿verdad? Para este momento, para el siglo XVIII, lo que había en este predio era una casa de altos, una casa que pertenecía a un matrimonio, el matrimonio constituido por Josefa Puebla, criolla ella, y Francisco de Almandós, un comerciante de Navarra, los muchos comerciantes navarrinos que habían venido en algún momento a Buenos Aires, y ellos edifican allí su casa de altos y establecen también su local de venta al menudeo. Era comerciante de ultramar, Almandós, y también tenía su tienda de venta al por menor. Con anterioridad a la casa de Josefa Puebla y Francisco de Almandós, no había una edificación en este predio, sino que era uno de los tantos huecos de la ciudad, y particularmente se relaciona con lo que mencionan las crónicas, las fuentes históricas, como Plazuela de Santo Domingo, un espacio donde se desarrollaba, entre otras cosas, una viva actividad mercantil, y se asentaron sobre todo en los alrededores depósitos de comerciantes de ultramar, muchos de ellos vinculados, por ejemplo, con el vino, ¿no? Comerciantes de vino se menciona en las crónicas. Antes de eso, bueno, lo que podemos llegar a saber a partir de los documentos escritos es que en la repartición de solares de la Segunda Fundación de Buenos Aires, en aquella de Juan de Garay, este solar es asignado al piloto mayor Antonio Bermúdez. Y es todo lo que podemos saber de estos momentos tan tempranos, porque, como ustedes se imaginarán, el registro arqueológico de ese momento no ha sido preservado, y tampoco hay numerosas fuentes para un periodo tan temprano. Bien, habiendo introducido nuestra querida Casa Lepage y los trabajos que hemos realizado, vamos a pasar bien al tema que nos convoca el día de hoy, que es el de la arqueología del siglo XVIII. En esta Buenos Aires que era, como ustedes pueden ver en este grabado, era una pequeña aldea aún, pero estaba empezando a expandirse y estaba empezando a protagonizar muchos cambios, de la mano sobre todo de las reformas borbónicas, ¿no? Que tienen que ver con una racionalización de la vida urbana, con un orden, con una policía también mayor, con una búsqueda mayor de control sobre las distintas actividades que desarrollaban los ciudadanos, los habitantes de la ciudad, para ordenar de alguna manera todas estas actividades en vistas a también higienizar la ciudad. Es así que durante este periodo es que empezamos a ver, por ejemplo, construcciones más permanentes, desarrolladas en ladrillo y no ya en adobe. Empezamos a ver cómo con el Virrey Vértiz se manda a hacer las veredas, ¿no? Mandan a cada uno de los vecinos propietarios a que hiciera su vereda de una determinada manera y con determinados materiales. Se empiezan a empedrar algunas calles, se empieza a invertir un poco más en el tema de la iluminación. Todas medidas que tenían que ver con esta búsqueda de un mayor orden en la vida urbana. Sin embargo, todavía es una Buenos Aires, como ustedes pueden ver, que se mezcla mucho con lo rural. Empieza a crecer la densidad de población en ese momento,
en la ciudad notablemente, porque piensen que Buenos Aires ya estaba establecida como capital de este nuevo virreinato del Río de la Plata, con un puerto abierto al comercio exterior, lo cual hizo que, bueno, fuera un destino mucho más apreciable, ¿no? Y viniera mucha más gente también a sentarse aquí, sobre todo comerciantes, pero también estaban ganando poder los grupos de hacendados, ¿no? Aquellos que se enriquecieron con el comercio al extranjero, la exportación de cueros y productos relacionados. Este es uno de los planos que tenemos de la segunda mitad del siglo XVIII en Buenos Aires. Pueden ver la reducida extensión, ¿no?, de las manzanas representadas en el plano. Pueden ver también que el solar donde está hoy en día Casa Lepage Art Hotel es esta esquinita que está representando un espacio abierto, un espacio verde, contiguo a lo que era la casa del obispo. El plano está en francés porque corresponde a la obra de un jesuita francés, es el plano Le Charlevoix, publicado en 1756, y cuya fecha real se ha discutido bastante en la historiografía argentina de principios del siglo XX, para llegar finalmente, por lo menos el padre Furlong, a la conclusión de que la fecha en la que en la que se dibujó, en la que se levantó este plano, no puede ser muy lejana a este año de 1756, que es el año de publicación. Bueno, yo les decía que tenemos los cimientos y los restos de una casa de fines del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII en Casa Lepage. Es así, y estos restos, estos muros de cimentación, quedaron a la vista en distintos sectores del edificio, así que ahí nos ven en una de las visitas guiadas presenciales, transitando por estos pisos de vidrio que nos permiten ver el método de construcción e imaginarnos también un poco cómo habrá sido esta casa, con la ayuda también de documentos escritos que se han recuperado mientras íbamos haciendo las investigaciones relativas al sitio. Surgieron documentos escritos, no, han sido el fruto de la investigación, sobre todo de uno de los miembros del equipo, de Francisco Girelli, que los recuperó, y es así que se pudo reconstruir parte de la historia del predio, e inclusive dar con los autos de bienes de difuntos de la señora Josefa Puebla, ¿no?, una testamentaria de 1796, donde podemos ver una descripción minuciosa de lo que esta señora tenía en su casa al momento de morir, cuando un funcionario del virreinato se acercaba al lugar para dar cuenta de los bienes que quedaban para los herederos. Iba describiendo ambiente por ambiente, es decir, que también tenemos una descripción de la casa, qué había tasable, qué había de valor en cada una de estas habitaciones, de estos ambientes, y cuánto valía cada una de estas cosas. Vamos a estar leyendo un poquito sobre eso dentro de algunas diapositivas. Encontramos dos contextos arqueológicos, además de estas estructuras, dos contextos arqueológicos de fines del siglo XVIII en Casa Lepage, correspondientes con toda seguridad a esta casa de la familia Puebla Almandós. Lo que notamos en estos contextos, después lo van a ver también en el sitio que nos va a describir Ricardo, en Barrancas de Belgrano, porque lo que notamos, en comparación con lo que eran los sitios del siglo XVII, es una profusión de objetos, de tecnologías muy distintas. En cuanto a la cerámica, sigue siendo, en su gran mayoría, la cerámica de mesa sigue siendo cerámica europea, como lo era en el siglo XVII, ¿sí? Pero lo que vemos es cómo empiezan a estar representados en estos contextos tipologías más distintas, tanto en lo que respecta a la decoración, como también en el origen de las piezas. Empezamos a ver piezas francesas, por ejemplo, empezamos a ver piezas inglesas, además de las españolas, como las que ustedes ven en pantalla, que son piezas de mayólica española, de distintos talleres, de Triana y de Alcora, y que también son interesantes porque dejan ver estas modas
francesas tan en boga en la época, y la influencia de todo lo que es Oriente, que, bueno, ya que estamos, recordemos que el puerto de Buenos Aires estaba abierto no solamente al comercio con Europa, sino que se le había otorgado a la Compañía de Filipinas el permiso para traer objetos con el famoso galeón de Manila, ¿no? Hacia el Río de la Plata en todo momento que hubiera guerra, y se imaginan que eso fue en reiteradas ocasiones en ese momento por la política internacional, ¿no? Así que entre 1796 y 1802, por ejemplo, tenemos un periodo en el que llegan muchos objetos orientales, y de 1804 a 1808 otro periodo, ¿no? Donde llegan muchos objetos orientales gracias a la Compañía de Filipinas que tenía estos permisos. Sin embargo, tengo que decir que en los contextos arqueológicos, en los dos contextos arqueológicos de Casa Lepage, son muy escasas las piezas orientales. Esto es un contexto doméstico de una familia acomodada, y sin embargo casi todo lo que encontramos tiene que ver con piezas europeas, muchas de ellas de tipologías, digamos, populares, ¿no? De fácil acceso, nada hecho por encargo, nada demasiado suntuoso, porque bueno, muchos de los objetos más suntuarios que llegaban al puerto de Buenos Aires, en realidad tenían el puerto de Buenos Aires como escala, y luego iban hacia lugares con un poquito mayor poder adquisitivo, como podía ser Córdoba en ese momento, ¿no? Esta apertura del comercio también nos trajo muchos problemas con los comerciantes de Lima, ya que se abarataban mucho los precios de las mercaderías. Y eso, no solo de Lima, muchos comerciantes locales también se quejaban de eso. Y bueno, sin embargo, no fue tampoco la sentencia de muerte al contrabando, la apertura del puerto, sino que se seguía también con este comercio paralelo, con este comercio ilícito. Lo que vemos en pantalla son algunos objetos del siglo XVIII recuperados en estos contextos, vidrios grabados y moldeados, como los que pueden ver en estos vasos. También vemos cómo las prácticas de mesa cambian mucho en este momento y tienden hacia una mayor individualización de los objetos, es decir, que cada comensal tenía derecho y hacía uso de sus propios objetos de menaje, cosa que antes no era así, sino que se compartían. En la foto de arriba vemos uno de los ejemplos de tinajas sevillanas, que son los objetos de mercado por definición, ¿no? Que venían con un montón de productos y que suelen aparecer mucho en los barcos mercantes. Vemos algunas cerámicas vidriadas y mayólicas. Esto que ven aquí es un bacín, de ejemplo, de mayólica morisca. Y, por supuesto, las botellas de vidrio, que ya también empiezan a ser más abundantes en este periodo comparado con lo que vemos en siglo XVII. Aquí ven otro de los conjuntos, también en las vitrinas de nuestro museo de sitio. Y memorícenlos porque van a estar viendo también cómo Ricardo les va a estar contando, les va a estar mostrando muchos objetos que tenemos en común entre ambos sitios. Acá tenemos un acercamiento a la tinaja y a este pequeño cuenco vidriado, y también algunos casos de porcelana, ¿no? Poquitos, pero la hay. Y lo que tiene de interesante, la gran parte de la porcelana recuperada en este contexto, es que si bien es con toda probabilidad oriental, ¿no? China, o en algunos casos japonesa, está hecha al gusto europeo, ¿no? Es una porcelana para el mercado europeo. Esta es una de las últimas vitrinas que hemos armado en el Museo de Sitio, con gran cantidad y variedad de fragmentos. La arqueología la hacemos a partir de fragmentos. Y en esta muestra se pueden ver muchas tecnologías cerámicas distintas que están entrando en relación en esta Buenos Aires en esta
vida material, en esta vida cotidiana de la Buenos Aires de fines del siglo XVIII, ¿no? Vemos, por ejemplo, un candelabro, una candilejita de barro prácticamente, de cerámica de baja cocción. Vemos algunas piezas vidriadas, sobre todo relacionadas con la cocina. Vemos esta macetita, yo le digo maceta porque tiene por debajo, en el fondo, una perforación hecha luego de la cocción de la pieza, seguramente para el desagüe. Vemos estos bacines de Triana o de Granada, y algunos fragmentos de platos y tazas y otras piezas de cerámicas esmaltadas, tanto españolas como francesas. También estos de aquí, la cerámica que llamamos, que se le llama North Devon, es una cerámica con vidriado negro, utilitaria también, hecha para usos comunes. Se los muestro en detalle para que los vayan memorizando, porque ahora Ricardo les va a estar contando un poquito sobre esta otra cápsula del tiempo, recuperada en un lugar que realmente siempre se pensó que algo podía haber ahí, pero al mismo tiempo uno lo transitaba como disfrutando de su espacio verde y capaz pensando que nada podía haber sobrevivido tantos años allí, ¿no? Y sin embargo así fue, y tuvimos la suerte de poder intervenir. Richard, bienvenido y gracias Flavia, por ¿cómo estar. estás? Muchas gracias. Bien. Gracias a Ana María, Flavia, Brenda, todo el equipo, amigos de la Casa Lepage, con los cuales interactuamos permanentemente en la Semana de Arqueología y eventos, así que son amigos nuestros. Yo pertenezco a la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Es una oficina dedicada básicamente, en primer lugar, a la protección del patrimonio arqueológico, cumplimiento de la ley 25743, y a partir del cual nosotros hemos intervenido en algunos trabajos arqueológicos. Uno de ellos es el de Barrancas de Belgrano, en el cual también Flavia fue parte del mismo. Lucas, que en un ratito también les va a hablar algo, también fue parte de ese equipo. Y fue un equipo muy multidisciplinario, porque además de la gente de la DGP MICH, estuvo también amigos del Centro de Arqueología Urbana, hubo gente de la Universidad de Buenos Aires, se trabajó con el área de historiadores de la misma Dirección General de Patrimonio. En fin, como seguramente Flavia en algún momento se los debe haber dicho, la arqueología se trabaja como un equipo en el cual no tenemos defensores, laterales o atacantes, pero cada uno va cumpliendo diferentes funciones y necesitamos trabajar en equipo. De manera que este trabajo no fue la excepción, y para poder llegar a las conclusiones en las cuales hemos llegado, necesitamos en ese caso el aporte multidisciplinario de mucha gente, muchos amigos, muchos profesionales que han trabajado en el mismo. Empezamos hablando de este sitio en particular, que tiene que ver con un área que estaba en los suburbios de Buenos Aires. Nosotros en principio hablamos de el casco histórico de la ciudad, hablamos del sitio que les mencionó Flavia recién. Mientras tanto, algunas cosas comenzaban a suceder fuera de lo que era el casco histórico. Si les digo, por ejemplo, los pagos de Monte Grande, seguramente lo localizan con alguna localidad que hoy está visibilizada por la zona de Ezeiza, ¿no? Sin embargo, si les digo que los pagos de Monte Grande eran como se denominaban a los que actualmente se conoce como barrio de Belgrano, incluso la zona de San Fernando. Miren la amplia zona que se podía denominar de esa forma, porque eran zonas totalmente alejadas, zonas inhóspitas, a las cuales se accedía para extraer recursos. Y habían caravanas que se dirigían hacia zona norte para extraer frutos, maderas, leños. Ese punto intermedio en dirección a esa zona norte estaba constituida por el actual barrio de Belgrano. No dejaba de ser un área de extracción, no en este caso para extraer frutos. Básicamente era un área en la cual era rico por la presencia de conchillas fósiles, las cuales eran extraídas para poder, en grandes hornos que debían estar en zonas cercanas a los mismos, generar una cal para el uso, por ejemplo, para blanqueo de paredes. De hecho, esta zona fue utilizada por
la orden franciscana para su explotación y poder extraer los recursos para poder terminar la iglesia de San Francisco, que está ubicada actualmente en la calle Defensa y Alsina. De manera que, si nos tenemos que remontar al año en que comenzó la explotación de lo que se llamaba La Calera, fíjense en la denominación, La Calera, justamente, este recurso de cal, tenía que ver con la presencia de este recurso y la necesidad de instalar un poblado dedicado a ese tipo de labor. Y fue así en 1726, por una donación de una familia de apellido Espinosa a la orden de los franciscanos, la orden se puso al mando de esta operatividad de poder extraer recursos de cal y conchillas en el lugar. Y así fue como esta función se fue desarrollando a través de las décadas y aproximadamente, y hay documentación que todavía afirma que en los años de Juan Manuel de Rosas se seguía extrayendo. Lo que vemos ahora son diferentes postales que tienen que ver con el actual barrio de Belgrano, porque lo que era La Calera era uno de los ejes urbanos de la misma, pero sí el primero de ellos. Luego podemos observar en la imagen de abajo la pulpería La Blanqueada, que tiene que ver con un punto intermedio en el cual las carretas que se dirigían a la zona norte para extraer diferentes tipos de recursos, pernoctaban, tomaban, cenaban, comían, como para después seguir su camino. Fueron diferentes puntos de un área que todavía estaba muy alejada de lo que era el eje porteño. Vamos a la siguiente. Lo que era La Calera, como se la denominaba, ¿sí? Ahí la podemos ver en un plano, estaba alejada de todo el eje porteño, actualmente conocido, y fue un área de extracción durante mucho tiempo. Lo que ocurrió luego fue que este edificio que nosotros conocemos, a ver si pasamos a una más, a ver si los podemos empezar a localizar. Bien, ahora vamos a pasar a Lucas en un segundito. Lo que queremos demostrarles en este caso es un área que en la actualidad, desde hace varios años, como dijo Flavia, fue un eje de interés por diferentes arqueólogos. Mario Silveira, Daniel Javelson. Teníamos la A Daniel lo tenemos entre el público, así que aprovechamos. Lo estoy viendo en estos momentos a Daniel con Patricia al lado. A Daniel y a Daniel y Patricia. yo no, me acabo de enterar porque... Yo lo estoy viendo en estos momentos. Una zona gracias por venir. De antiguo interés por diferentes profesionales para poder dar con información relevante de la presencia de esta orden en el lugar, dado, además, como dato importante, que el área no tuvo una gran alteración urbana como lo pudieron tener otros ejes de la ciudad de Buenos Aires. Como les va a mencionar Lucas ahora, Las Barrancas, de ser un área de extracción, pasó a ser un paseo público, y los restos de lo que pudo haber sido la capilla de los franciscanos subsistió, aunque parezca mentira, hasta 1905. Porque si bien los franciscanos se alejaron de la zona, vendieron en el año 1825 lo que quedaba de la capilla, luego fue utilizado por el curato de Santos Lugares, luego el edificio subsiste durante los años de Rosas, y cuando se cría el pueblo de Belgrano en 1855, la iglesia es reacondicionada para darle a este nuevo pueblo una iglesia. Se invierte en la misma, pero en poco tiempo las grandes dimensiones del pueblo, cómo fueron creciendo realmente, tornaron el edificio muy pequeño, y ahí fue cuando comienza a proyectarse lo que es la iglesia de la Inmaculada Concepción de Belgrano, la famosa redonda que todos conocemos. Sin embargo, les aporto un dato. Cuando en 1855 se reutiliza esta iglesia, el nombre que comenzó a utilizarse fue el de Inmaculada Concepción. De manera que podríamos decir que esta historia de esta iglesia, que es el eje urbano actualmente de lo que es Belgrano, comenzó en realidad en Las Barrancas, en el antiguo edificio que los franciscanos habían construido en 1726. Es decir, que con esta información, una vieja iglesia, hornos cercanos, un poblado que tenía que ver con esta política extractiva de recursos, es
a partir de los cuales nosotros utilizamos como elementos o fuentes como para poder imaginarnos o establecer diferentes grados de hipótesis de lo que podríamos llegar a localizar aplicándose diferentes tipos de técnicas arqueológicas en el lugar. Gracias a diferentes planos, dado cuenta que este edificio siguió existiendo hasta avanzado el siglo XIX, yo creo que se subsistió hasta por lo menos la primera década del siglo XX, en que ese último sector de lo que son las barrancas pasó a depender de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. El resto ya era terreno municipal. El último propietario vende su última parcela donde está ubicada acá la vieja capilla y pasa a integrar el paseo actual que conocemos como las Barrancas de Belgrano. Pero volviendo a los planos y la cartografía de la época, podemos y pudimos, tanto Daniel como Mario y otros profesionales más, pudieron ubicar con exactitud el lugar en donde debería estar esa iglesia. De manera que cuando, aprovechando un proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de hace aproximadamente unos 5 o 6 años de puesta en valor del paseo, fue el momento adecuado como para que de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico se pudiera aprovechar la intervención arqueológica en un momento en el cual tal vez no lesionaríamos todo lo que tenía que ver con el baldosado del lugar, la jardinería del lugar, y se aprovechó acordándose con las áreas correspondientes de espacios verdes y los responsables de las obras en el lugar para poder intervenir y a partir de la información y las fuentes que habíamos podido recopilar, dar con el lugar exacto en donde la vieja capilla debió haber estado ubicada. Debemos ser claros que hay información bibliográfica que ya llevaba unos cuantos años que había dado cuenta que en la barranca que se observa sobre la calle La Pampa, que es una barranca antrópica hecha por el hombre, no existía en aquel momento, se habían logrado divisar algunos restos de ladrillos que en algunos momentos de erosión, lluvias, vientos, asomaban sobre esta barranca cerca del Club Belgrano, del cual creo que está Sara presente y que nos dio una mano muy grande en los momentos de intervención al respecto. Pudimos localizarlo con Flavia inmediatamente en el momento en que nos habíamos propuesto hacer un trabajo de recolección superficial, de prospección en el lugar, e inmediatamente comenzamos a dar con estos ladrillos de grandes dimensiones, e inmediatamente al retirar toda la cubierta vegetal, pudimos localizar un antiguo pozo de forma oval, que ya en un ratito lo vamos a empezar a ver, y que tenía que ver con, por la ubicación del mismo, seguramente de uso sanitario de el cura o la gente que estaba asociado con la capilla, que estaba a pocos metros del mismo. Viendo estas imágenes en estos momentos, podemos tener una imagen tal vez de unas barrancas que ya tienen una imagen más cercana a la que la conocemos actualmente, un poco más lejana a un área de recursos de conchillas, pero quiero que Lucas en estos momentos podía llegar o tiene preparado algo para decirles y explicarles un poco lo que tenía que ver con este contexto que actualmente conocemos como Barrancas de Belgrano, que en aquel momento era simplemente La Calera, se la conocía como La Calera, e incluso ya a principios del siglo XIX el área se la localizaba de esa manera, justamente por lo que les vengo repitiendo desde hace un rato, que tenía que haber una zona de extracción de recursos. No sé si Lucas tenés que hablar ahora o... Ahora le damos la palabra a Luqui. Me parece interesante esto que estás mencionando en relación con el título de la charla, ¿no? Con esta lógica de centro y periferia que la podemos ver bien a través de estos dos sitios. Porque esto de que del sitio donde actualmente, o que actualmente conocemos como Barrancas de Belgrano, haya sido un sitio de extracción de cal, de materia prima, justamente tiene que ver con esta lógica, ¿no? La periferia es la que proporciona la materia prima para luego ser utilizada en el centro, donde la vemos protagonizando este blanqueamiento de muchas fachadas de edificios, sobre todo religiosos, como es el caso de la misma iglesia de San Francisco, para blanquear la cual empiezan los franciscanos con esta explotación de la calera. Y también lo empezamos a ver luego en los morteros, ¿no? Entre
entre los ladrillos en distintas excavaciones empezamos a ver este porcentaje de cal, que también estaba en la ordenanza del virrey Bertis, cómo tenía que ser esta mezcla, donde se asentaran los baldosones o ladrillos que pavimentaran, o las piedras en el caso de las calles, se incluían este porcentaje de cal, ¿no? Vemos como la periferia le está otorgando a este centro creciente en creciente desarrollo, las materias primas, ¿no? Claro. Nos va a estar Incluso describiendo. incluso hay una edificación emblemática del barrio de Belgrano que subsistió también hasta principios del siglo XX en la intersección de Pampa y Cabildo, que era la pulpería La Blanqueada, que tiene que ver un poco con toda esta práctica, Claro, que era este eje que yo les claro. mencioné recién de paso de tránsito hacia quienes iban a la zona norte. Creo que viene Lucas ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo los invito a viajar a mitad del siglo XIX, donde vamos a encontrar unas barrancas de Belgrano mucho más tranquilas y mucho más verdes y naturales que las actuales que recorremos hoy, ¿no? Hoy cuando caminamos por las barrancas hay tránsito, tenemos la vía del ferrocarril y las calles cortadas, las barrancas cortadas por las calles. Pero para mediados del siglo XIX, la barranca tenía este aspecto, que fueron, digamos, representadas por esta pintura de Preliano Porredón, que se llama Las Lavanderas del Bajo Belgrano, donde podemos observar en primer plano a una lavandera que estaba bajando hacia la barranca con su hijo en brazos, y lleva en su cabeza una tipa con el lío de ropa, y también una pava. Atrás de ellas la acompaña un caballo, que lleva más ropa todavía en su lomo, y lo que podemos destacar acá, un indicativo de que el río llegaba hasta las orillas de las barrancas de Belgrano, en esta imagen son las toscas que hay en el lugar y los charcos de agua que se pueden observar ahí. Esto indica que era una zona de bañados, que cuando el río crecía llegaba hasta la orilla de la barranca, y luego cuando se retiraba, quedaban estos piletones, que eran unos piletones que se formaban en la tosca, que se iban a aprovechar, digamos, por las lavanderas que llegaban a este lugar para lavar su ropa. Así también lo hacían en toda la costa de Buenos Aires. Hay otras pinturas donde está representado, digamos, a las lavanderas lavando el agua en el río. Eso lo dice Guillermo Hudson en su libro Allá lejos de hace tiempo, que le voy a citar una pequeña frase, que él dice que uno de los lugares de mayor atracción para mí era aquel en que se reunían las lavanderas, al sur de la casa en que accidentalmente vivíamos. Él vivió un tiempo en Capital, más allá de vivir ahí en la zona de Hudson. En la ancha playa se veía algo así como una nube blanca cubriendo el suelo en un espacio de casi 6 cuadras. Bueno, acá podemos observar, digamos, esta imagen que va representando Porredón con las lavanderas, y también vemos el niño que está a la izquierda arriba de un burro, y está arriando a unos bueyes, acompañado de un perro, y podemos ver la frondosidad, o sea, esa naturalidad de las barrancas de aquel tiempo, que si bien ahora siguen siendo verdes, en aquel tiempo eran más verdes todavía. Se pueden destacar los ombúes, del lado derecho, un ombú mucho más frondoso, más grande, hay otro en el medio más pequeño, y los caminos que bajan hacia la orilla del río. Y arriba podemos ver una casa, probablemente perteneciente a alguna de las quintas que dominaban esta zona de las barrancas. Por este camino, digamos, circulaban los bueyes, digamos, era un camino que se utilizaba para ir hacia la zona norte, y este camino lo que tenía que coincidía, digamos, con la trama de lo que era el camino de las Cañitas, ¿sí? Que venía desde Palermo. En el año 1862 se van a atender las vías férreas del Ferrocarril del Norte, del actual Mitre, y acá es cuando se va a colocar el primer terraplén para tener una contención
las aguas del río. Ya van a empezar las primeras modificaciones al pie de las barrancas. Va a empezar a cambiar el aspecto de lo que es las barrancas de Belgrano. Van a empezar a tener otra fisonomía. Y para el año 1871 los vecinos van a comprar varias manzanas del parque que pertenecía a la quinta de Valentín Alsina, se las compran a la municipalidad, y en 1892 es cuando se va a convertir se va a parquizar en manos de Carlos Tais, y las barrancas van a adquirir otro aspecto diferente al que estábamos viendo en esta pintura. La pintura esta se encuentra hoy en el Museo de Bellas Artes, perteneció a Santiago Calzadilla, y que él la dona al Museo Histórico Nacional, y después luego hacen un canje, y hoy la pueden ver en el Museo de Bellas Artes, cuando se ha abierto nuevamente al público. Luego, para las últimas modificaciones que se hicieron en Belgrano, ya más allá de las vías fueron los terrenos ganados al río, fueron rellenando el río, y se convierte, digamos, en lo que sería el Bajo Belgrano, ¿no? Pero bueno, en esta pintura Porredón, costumbrista, va a representar, digamos, esta zona rural, como comentaba Ricardo, que es totalmente diferente a las actuales barrancas de Belgrano de hoy, que si bien tienen su fisonomía, han perdido toda esa naturalidad que tenían en el siglo XIX. Ricardo. Bueno, gracias. Cuando nosotros comenzamos un poco el estudio sobre el área, que es lo primero que se lleva a cabo, nos dimos cuenta que la historia era mucho más amplia de lo que en un momento nos imaginábamos. Nosotros sabíamos que había una pequeña capilla construida en 1725, 1726, que durante prácticamente un siglo cobijó a los franciscanos en el lugar. Sin embargo, cuando empezamos a hilar fino, nos dimos cuenta que el área había sido utilizada por ese mismo edificio durante mucho tiempo más, como lo dije recién, hasta principios del siglo XX. Estos son tres de los planos que nosotros pudimos relevar, los cuales nos ayudaron, en definitiva, a poder ubicar los restos de este edificio. Vamos a la siguiente. Gracias, Flavia. Acá tenemos una segunda instancia, que es el momento en lo cual ya los franciscanos venden esas tierras. Sin embargo, el edificio es utilizado por el Curato de Jesús Amoroso, que se instala ahí en el lugar durante casi una década. Ahí tenemos documentación que avalan la presencia de órdenes religiosas todavía en el lugar, planos que tienen que ver con la época de Rosas, en los cuales todavía se sigue ubicando la iglesia. Vamos a la siguiente. Esto es un poco la cronología que a nosotros nos sirvió para poder entender, en el caso de llevar a cabo intervenciones de tipo arqueológica, con qué nos podíamos llegar a encontrar. Esto sirve para conocer que la cronología era lo suficientemente amplia como para que nosotros pudiésemos encontrar material de los momentos más tempranos que tienen que ver con esta instalación de los franciscanos en el área, y luego con toda la historia que se fue dando en el lugar a través de las décadas. Acá tenemos la etapa en la cual podemos contar con las pocas imágenes de lo que era la capilla en ese momento. Estas imágenes son aproximadamente 1860, 1870, y los que nos pueden demostrar cómo la iglesia era en ese momento. No tenemos a ciencia cierta cómo eran los momentos fundacionales, cuando los franciscanos tomaron esa posición, pero es interesante, y como documento, que hoy quien pasea por La Pampa y Arribeños no se puede imaginar que en esa esquina teníamos este edificio. Sin embargo, a través de la arqueología podemos sacar a la luz muchas historias, ¿no?, que ocurrieron en los mismos. Esto tiene que ver con los momentos fundacionales del pueblo de Belgrano. Luego, por las necesidades, como les dije hace un rato, fueron necesarios adaptar otros espacios más amplios a un pueblo muy grande, y la iglesia es rematada para poder conseguir el dinero que era necesario para poder terminar la actual redonda. Vamos a la siguiente, que contempla la última etapa, en la cual ya directamente el edificio pasa a manos privadas. La familia Alston fue quien la adquirió,
no tenemos mucha información de la utilidad que le dieron los mismos. Sí hay un documento cuando en 1905 se lo venden a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hay un pequeño renglón que sostiene que la vieja torre de la iglesia, en donde en su momento existió el campanario de la misma, había un tanque de agua. De manera que con esa breve información podemos llegar a entender de que por lo menos restos o una parte de lo que fue en su momento de la capilla de franciscanos subsistió hasta por lo menos principios del siglo XX. Hasta el día de hoy seguimos buscando información, porque hay mucha fotografía de esos años, pero lamentablemente no encontramos ninguna que se localice con la ubicación de la capilla, de manera que sería muy afortunado de nosotros poder encontrar algún testimonio que nos diera idea de cómo era este edificio, por lo menos en sus últimos años. Entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Para poder entender que cuando nosotros comenzamos a hacer arqueología en el lugar, podíamos encontrar un segmento cronológico lo suficientemente amplio como para poder interpretar el material que encontrásemos. Vamos a la siguiente. En principio, bueno, esto es algo que tiene que ver con lo que les mencioné también antes, el área, un área de recursos, tiene que ver con una formación querandinense, los recursos tienen aproximadamente 100.000 años, fueron descubiertos por Bravard, y tienen que ver con la materia prima que fue el afán de los franciscanos en su momento para poder localizarse en el lugar. Vamos a la siguiente. Bien. Estos son restos, la imagen de la derecha que pueden ver tiene que ver con una coquina que nosotros encontramos en el lugar. Una de las primeras aproximaciones que hicimos en el sitio fue relevar diferentes barrancas que las habían liberado de su verdor para hacer todo el reparquizado, y pudimos analizar cada uno de esos perfiles en la calle Juramento, Mendoza, Echeverría y Pampa, y pudimos localizar fundamentalmente en la barranca de la calle Juramento que había todavía algunas concentraciones de estos viejos recursos que en el momento habían sido necesarios para la extracción de cal. Y hay documentación exacta que afirma que el centro de extracción fundamental estaba cercano a lo que era el arroyo Vega, de manera que ante esta presencia en la calle Juramento podemos reafirmar esta vieja hipótesis, dada cuenta que además cuando analizamos los perfiles de Echeverría y Sucre, la distribución de este recurso bajó sosteniblemente, ya prácticamente no se encontraba como si en la arteria Juramento. Vemos en el plano arriba a la izquierda justamente el sector que el plano mismo menciona como calera y está cercano a lo que tenía que ver con el arroyo Vega. Vamos a la siguiente. Richard, un dato vinculado que les puedo contar, en el Palmar del Colón hay ruinas jesuíticas donde también se explotaba la cal de las ingresiones marinas. Ahí en donde está el camping están las ruinas y hay había una calera que explotaban en ese momento también para hacer cal. Sí, incluso hubo otras órdenes religiosas en Córdoba. En Córdoba los jesuitas en ese mismo momento, en 1725, construyeron una calera, un horno de cal en Córdoba, de manera que esto aparentemente tenía que ver y estaba muy cercano a las actividades religiosas o de órdenes religiosas en aquel momento. Esto que vemos acá tiene que ver con una superposición de dónde tendría que estar ubicada, tomando los planos consultados, con el parquizado actual. Esto fue lo que nos ayudó en gran medida a saber dónde poder llevar a cabo las primeras prospecciones. Vamos a la siguiente. Como vemos en este plano, la parte trasera de la iglesia da justamente al sector en donde nosotros pudimos intervenir, que podemos decir que tiene que ver con esta irrupción que pudimos apreciar en la barranca de la calle La Pampa, con estos ladrillos que asomaban detrás del verdor, del paseo, y que nos dio el primer indicio estructural de restos de tipo arqueológico vinculados a por lo menos grupos humanos asentados en el lugar. Luego tendríamos que analizar
realmente el material que se pudiese rescatar, si tenía vinculación o no con la orden franciscana, o se vinculaba con los diferentes grupos que estuvieron en el lugar, religiosos en gran medida, pero que logramos investigar hasta 1905 por lo menos, que estaban presentes ahí. Esta es la primera imagen o postal que nosotros pudimos tomar cuando llegamos con Flavia, con todo el equipo de arqueología del CAU y de la DGP Mich, y que nos hizo focalizar en primera medida en tratar de relevar este primer contexto. Vamos a la siguiente. Bien, este fue el primer cuadriculado que armamos en torno a esta estructura, a partir del cual empezamos a trabajar. Luego, con el avance de la obra y fundamentalmente por el nivel de los hallazgos en este pozo, nos focalizamos fundamentalmente en el mismo. Dejamos, sí, para siguientes etapas, lo que tuviera que ver con todo el contexto y la posibilidad de hallar también, en algún momento, restos estructurales que tuvieran que ver con la capilla. Esta intervención se focalizó básicamente en esta estructura sanitaria que logramos hallar. Vamos a la siguiente. Bien, acá ya está el pozo ya en un estado de mayor avance en cuanto a los trabajos arqueológicos. Fue muy curioso para los vecinos ver cómo un grupo de gente comenzaba a extraer tierra y dejaba al descubierto estos ladrillos todos los días. Muchas perlitas tuvimos. Por desinformación, sí. Tal vez por cuidar también su paseo, venía la policía a consultarnos acerca de qué es lo que estábamos haciendo. Teníamos los permisos. Algunos vecinos incluso correspondían. Rompiendo el parque, nos decían. Estaban rompiendo el parque. En un momento que lo estaban arreglando, lo estábamos rompiendo. Bueno, nos trataron de ocupas también, ¿te acuerdas? Nos trataron de ocupas, exactamente, pues nos veían con bolsos, con equipamiento que tenía que ver con los trabajos que nosotros necesitamos hacer en el lugar. Y bueno, el trabajo en sí, en principio, se focalizó en dos cuestiones. Uno, analizar el pozo como tal, y segundo, el material que fue extraído del mismo, del cual vamos a hablar ahora. El pozo es un pozo de agua. Daniel tiene una hipótesis muy particular respecto al mismo, como un nuevo tipo de pozo que no se había, creo que, descubierto hasta el momento. Sí, es un pozo de extracción, en algún momento dado, seguramente entre mediados del siglo XVIII y la segunda parte del mismo, fue inutilizado como tal y comenzó a ser usado para descartar materiales que tenían que ver con objetos y vajillas de la vida cotidiana de los grupos que estaban en ese momento en el lugar. Sospechamos los franciscanos, que tenían que ver con la capilla que estaba a metros del pozo hacia adelante. La capilla al lado tenía lo que era la vivienda del cura o del grupo que tenían que ver con la misa y los trabajos eclesiásticos, y este pozo tiene vinculación por asociación con la capilla y estos trabajos. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién. Esta es una oquedad que se encontró casi en las últimas hiladas de ladrillos. Luego tenemos todas las paredes de tosca, y lo que hace sospechar, en algunos casos, que podía ser una oquedad que tuviera que ver con alguna forma de canal para digamos, el acceso, la toma de agua desde la parte superior de la barranca. Eso es algo que se está todavía estudiando al respecto. Vamos a la siguiente. Y acá empezamos a hablar del material. Que hay que destacar lo siguiente: si bien en los niveles superiores se encontró material que tenía que ver con momentos más tardíos, momentos que tienen que ver con el uso del parque en el siglo XX, material muy moderno, intrusiones de plástico y materiales más contemporáneos, el pozo, a partir de cierto nivel, comenzó a exhibir una gran integridad en cuanto a los objetos, ¿sí? Integridad en cuanto a que del área de restauración posteriormente, que es donde comenzó los trabajos de identificación del mismo, pudimos notar que, si bien los fragmentos que encontramos tenían que ver con la ruptura por caída posiblemente en los mismos,
obtenían o disponían de una alta integridad en cuanto a que se podían armar fácilmente, y creo que muy pocos porcentajes de vidrios o de losas cerámicas no tenían o no pudieron ser reubicados en algún tipo de objeto, vajilla y demás menesteres que encontramos. Richard, Sí. te interrumpo porque tenemos a Patricia que estuvo dirigiendo. Claro, exactamente, ahí estoy viendo que estuvo en área de restauración. Es la que se encargó de darle forma a estos objetos. Patricia, ¿qué podés decir al respecto? A ver, sí, sobre la integridad de los objetos encontrados. Buenas tardes. Sí, sí, lo que llamaba la atención de este pozo es que los fragmentos sueltos, digamos, que no concordaban, no formaban algún objeto, eran pocos. Entonces pudimos armar muchos objetos bastante completos, digamos, un 80%. En el caso de este recipiente, en particular, estaba casi entero. También que es extraño encontrar cosas enteras. Y también la cronología, ¿no? Nos llamó la atención, que era, creo que era el nivel 13, 14, que era todo del siglo XVIII. Con respecto a los metales, en este caso la macuquina, ahí, ¿cuánto mide? Es 1,5 centímetros, ¿no? Aproximadamente. Los arqueólogos tuvieron mucho cuidado, ¿no es cierto?, porque son objetos pequeños que generalmente se sacan con un tamiz, ¿no?, un tamiz especial, y el trabajo de restauración es poder sacar información de estos objetos que están alterados por el paso del tiempo. En el caso de la plata, eso negro es el sulfuro de plata, que a través... ¿Por qué? Porque la plata en realidad se extrae a través del sulfuro de plata, se puede limpiar sacando ese sulfuro y se pudo ver, identificar esta macuquina. Bien. Lo que decía Patricia recién respecto... Gracias, Patri. Ya los visitantes la conocen a Patricia porque, bueno, también fue la directora de todo lo que fue la restauración de los objetos en Casa Lepage y estuvo también generosamente dando una de las charlas sobre la cerámica. Sí, gracias. Sí. Gracias a vos, Flavia. Lo que recién mencionaba Patricia, además de esa integridad en cuanto a los fragmentos que se podían llegar a encontrar, tenían que ver con que entre los niveles 8 y 13 son los niveles estratigráficos que nosotros arbitrariamente vamos constituyendo para poder tratar de distinguir también en momentos de investigación posterior la posible procedencia de los elementos y objetos que encontramos, es que había una gran integridad que tenía que ver con lo cronológico en cuanto a los objetos en todo ese tramo, lo cual nos hizo como conclusión determinar que se tenía que ver con posiblemente un mismo evento de descarte, y que tuviera que ver con posiblemente un momento en que los franciscanos abandonan la capilla a fines del siglo XVIII brevemente, hasta luego retornan un año después, pero sí, la presencia de dos macuquinas, una en 1750 y otra en 1795, nos hace esa idea de que el descarte seguramente tuvo que ver con esa cronología, con ese momento, además con también la datación de los mismos materiales que encontramos, ¿no? Hay un dato fundamental, es que no encontramos prácticamente losa, y en estos niveles no había losa, que es un tipo de cerámica que a nuestro ámbito arribó tardíamente en el fin del siglo XVIII, y que en este momento no lo pudimos visibilizar bajo ningún aspecto, por lo menos en estos niveles más tempranos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, observamos también una compotera donde le falta un pequeño fragmento. Esto es la idea un poco de cómo la gran integridad de los objetos se hizo presente en todo lo que se encontró. Vamos a la siguiente. Sí, también, ya que estamos, hacemos algunas comparaciones, un poco por lo que vos decís, porque seguramente es un contexto ligeramente anterior al de los conjuntos del siglo XVIII en Casa Lepage, y otro poco muy probablemente porque corresponde a grupos sociales distintos. Lo que vemos en este contexto de Barranca son bastante más cantidad de porcelana, ¿no? De esta porcelana oriental, mientras que en los contextos de Casa Lepage predomina la loza.
la loza inglesa, la primera loza, la loza creamware, ¿no? Esta loza cremita, de color cremita, y sin embargo, bueno, Claro. muy útil, muy económica, muy versátil, y que llegó a todos lados, pero acá no la tenemos. Exactamente. O la tenemos De hecho, creo menos. que en los niveles superiores encontramos, pero como fragmentos aislados, sin posibilidad de remonte entre sí, pero creo que podemos considerar a estos niveles del octavo al 13, que es el último que pudimos determinar hasta que llegamos hasta el estéril, con material que tuviera que ver con un descarte primario asociado a los grupos que estaban en ese momento ahí. Vamos a la siguiente. Seguimos viendo objetos de los que rescatamos, ¿no? Materiales de construcción, tejas, ladrillos también, muchos de ellos enteros, de grandes dimensiones. Seguimos. Bueno, ahí ustedes van a reconocer seguramente un bacín que también en el sitio de Flavia es muy parecido al que encontramos en Barrancas de Belgrano, con pequeñas diferencias. La verdad que en esta muestra que está en esta diapositiva, prácticamente es como jugar a las figuritas, ¿no? Late, late. Claro, exacto. Ya tenemos y la verdad que, mayólica, claro, ¿sí? el de abajo a la derecha, Sí. que es un lebrillo seguramente inglés, ¿no? Con este vidriado, con la pasta naranja de terracota y este vidriado un poco verdoso, amarillento, con decoración muy, muy expeditiva en verde sobre este color amarillento, también está en una de las vitrinas en Casa Lepage expuesto, así como el bacín que vos estás mostrando. Lo hemos visto, la cerámica de Triana con ese esponjado bajo a la izquierda. También vimos la macetita que yo les mencionaba, la vimos en la diapositiva anterior, y esa especie de jarrón que les dije que se llamaba North Devon, con vidriado negro, medio color caramelo, también lo hemos visto en ambos sitios. Ya se están empezando a notar estas coincidencias, también con las diferencias que hemos mencionado, ¿no? Que pueden tener que ver tanto con un ligero desfasaje cronológico, difícil de determinar desde el mero análisis de los materiales, por el tema de los que tiene la datación en cada uno de los casos, y también puede tener que ver con esta diferencia en el grupo social que hizo uso del lugar. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, es un poco lo que les contaba Flavia. Creo que en los contextos más tempranos de ahí de Bolívar 375, 373, se encuentran materiales muy próximos a lo que estamos mostrando ahora. No obstante, a nosotros se nos planteó también una discusión, un debate respecto a la asignación social de los grupos que utilizaban este tipo de objetos. Habida cuenta que estamos buscando o estábamos esperando encontrar objetos que tuvieran que ver con una orden religiosa que hacía votos de pobreza, lo cual nos generó la duda si estos objetos podían haber sido en realidad utilizados por ellos o por algún otro grupo de personas que si hubiesen instalado en la capilla en la cercanía se hubieran descartado estos materiales ahí. Había mucho material consumido por las grandes élites porteñas del siglo XVIII. Nos llevó a tener charlas con gente de la misma orden franciscana, los cuales nos dijeron que era muy frecuente que las iglesias o las órdenes como tales recibieran donaciones de familias de élite porteñas y que ellos distribuyeran o redistribuyeran esos objetos, esas vajillas, entre los diferentes grupos de eclesiásticos, y que la posibilidad o interpretación de que estos objetos hayan llegado acá tuviera que ver un poco con esa vía o ese procedimiento, porque honestamente esperamos encontrar tal vez otro tipo de objetos. Vamos a la siguiente. Bueno, Flavia les mostró unas imágenes recién también, una perulera, una botija mercantil, también siglo XVII, XVIII, posiblemente para el transporte de aceite, aceitunas y vino. Esto lo encontramos también en el mismo pozo. Vamos a la siguiente, Flavia. Bueno, y acá tenemos diferentes tipos también de objetos cerámicos, algunos ya más tardíos, como el de abajo a la derecha.
que representa un poco los restos que se ven ahí a la izquierda, para tratar de entender de qué estábamos hablando. Todo este conjunto de vajillas tiene una cronología de la última, por lo menos la última mitad del siglo XVIII, y eso fue lo que fue permanente en cuanto a los objetos que fuimos encontrando en estos niveles, que nos ayudaron a acentuar la cronología de los objetos e interpretar de que esto se trataría de un mismo evento de descarte, o por lo menos muy próximo, porque estaba muy cercana cronológicamente entre sí. Vamos a la siguiente. Aclaro por si no se entendió, porque veo algo en el chat, que la de debajo a la derecha la seleccionó Ricardo como muestra de lo que correspondería a los fragmentos. Claro, es para interpretar un poco los fragmentos que encontramos al lado. Estos son, por ejemplo, los platos de arriba. Es la típica, sí. La de abajo es esta losa en general producida por Wedgwood y después por otras fábricas también, en el siglo XVIII en Inglaterra, imitando un poco los trabajos de cestería, ¿no? Claro. Y arriba, bueno, arriba observamos algunos platos que ya tienen que ver con el siglo XIX, que tienen que ver con los niveles superiores y que habíamos mencionado en un principio, que habíamos encontrado en los primeros momentos de excavación del pozo, y que posiblemente tuvieran que ver con descartes posteriores o con trabajos de parquización, porque estaba bastante asociado y bastante alterado por los mismos ladrillos dentro del pozo, y que seguramente fueron consecuencia de la destrucción de la parte superior de la estructura del pozo. Seguimos entonces. Bueno, acá tenemos diferentes fragmentos de botellas de vidrio, ginebra, vasos. Podemos seguir. Lo que podemos ver abajo ahí en el medio es un fragmento que luego fue más, pudo ser integralmente más trabajado, y lo pudimos estudiar también con consulta a los amigos franciscanos. Se tenía que ver con una antigua vinajera. Queremos remarcar que esta vinajera y un antiguo florero que pudimos apreciar al principio son de los contados objetos de uso litúrgico que encontramos en el lugar, que no fueron muchos. También tenemos que destacar que momentos previos a estos, esta cronología de descarte, los franciscanos se habían ido del lugar y habían llevado todos sus objetos hacia el centro porteño por una disputa que tuvieron con la familia que se había cedido las tierras, los cuales judicialmente los tuvieron que echar del lugar, porque aparentemente los franciscanos, que debían tener la prioridad de producir cal para la orden franciscana, aparentemente también lo hacían para otros órdenes religiosas, los cuales generaron fuertes disputas con los propietarios de estas tierras que habían mencionado que se las habían cedido solamente para esta política extractiva para las órdenes franciscanas, y conclusión, debieron retirarse de la calera durante algún tiempo y luego volvieron instalándose nuevamente, pero habiéndose llevado ya gran parte de sus objetos, que podían tener que ver con la falta de objetos de uso litúrgico que uno también espera cuando excava un contexto vinculado a una orden religiosa. Seguimos bueno, entonces. a propósito de eso, en el inventario de bienes de difuntos que les comentaba al principio de Josefa Puebla, que es de 1796, y que pudimos transcribir, hay numerosísimos objetos relacionados con imaginería religiosa, ¿no? Con iconografía y objetos, como dice Ricardo, para la liturgia, y sin embargo tampoco en los contextos excavados los pudimos recuperar, ¿no? Solo para leerles algunos, por ejemplo, Josefa Puebla en su aposento tenía un lienzo de leche homo, de media vara, 2 cuadritos de Santa Rita y Dolores, 2 cuadritos del Rosario de San José, una pileta de agua bendita de cristal, ¿no? Y esto solo en el aposento. Y si uno lee todo el documento, hay muchísimos de estos objetos, muchos de los cuales no terminan en un pozo, ¿no es cierto? Sino que pasan de mano en mano y de generación en generación y son transportados. En general lo que nosotros vemos que termina en los contextos arqueológicos que pudimos trabajar, son objetos de descarte. Por eso también
Creo que esto explica también un poco estas ausencias, que en un principio llaman la atención, pero Sí, bueno, nosotros, las vemos también en otros contextos, ¿no? Estas mismas ausencias. No claro, nosotros que esto no sea religioso, a eso voy. entre la búsqueda de fuentes nos llevó un poco tal vez a seguir un poco esta línea, si era religiosa, a través del segmento cronológico estudiado, y vimos que habían algunas fuentes que no pudimos corroborar, no nos parecieron del todo fiables, que afirmaban que Terrero había vivido ahí en los restos de la capilla de los franciscanos a fines del siglo XVIII, lo cual nos hizo algunos dudar sobre si tal vez este material tuviera que ver con descartes de él y no de la orden religiosa. Pero honestamente hasta el día de hoy no pudimos confirmar exactamente si se refería a la capilla o tal vez alguna quinta o una edificación cercana, ¿no?, al lugar. Pero bueno, son discusiones que se plantean porque justamente la falta de objetos que tuvieran que ver con la liturgia en un contexto que nosotros lo interpretamos como religioso nos hacía pensar tal vez encontrar más de un objeto. Bueno, y después hay objetos diferentes, monóculos, hay cuentas, también encontramos objetos manufacturados con restos óseos, con hueso. Ahí tenemos una de las monedas, de las dos monedas que encontramos, una de 1750 y la otra de 1795, las dos macuquinas de plata, de Potosí. Sigamos, a ver en la siguiente. Las cuentas de vidrio. Cuentas de vidrio. Vamos llegando a las conclusiones. Las conclusiones que tienen que ver, en primer lugar, si la estructura tenía que ver con alguna asociación con la capilla, lo afirmamos, por ubicación tiene que ver con la capilla y el edificio que está al lado de la misma. El material estudiado tiene por lo menos una estimación cercana a la segunda parte del siglo XVIII hasta fines del siglo XVIII, lo cual nos permite asociarla, por lo menos, por lo que pudimos indagar hasta ahora, con la presencia de los franciscanos en el lugar en aquellos momentos. Queremos destacar que esto debería ser la primera parte de otras investigaciones que se podrían llevar a cabo en el lugar. Seguimos tratando de... Sí, ¿cuánto tiempo estuvimos? ¿Cuánto tiempo se estuvo excavando, Richard? Estuvimos en dos etapas, ¿te acordás? Estuvimos en 2 etapas, en conjunto hemos estado cerca de 6 meses, porque hubo un lapso en el medio en el cual por temas de permiso, por temas, sí, tuvimos que dejar la excavación durante 2 meses hasta que volvimos a retomarla, y hasta que por lo menos llegamos hasta el fondo del pozo, estuvimos aproximadamente en total unos 6 meses. El deseo, por supuesto, es tratar de seguir en otras etapas, intentando rescatar más información, poder ubicar los restos estructurales de la capilla, que seguramente con la documentación que tenemos de existir restos de la misma, no serían difíciles de ubicar dónde deberían estar los mismos. Y bueno, lo dejamos como una siguiente etapa dentro de estas ambiciones y alentados también por la cuantiosa muestra de objetos que rescatamos en el mismo, de manera que eso nos alienta a que en un futuro podamos seguir interviniendo en este lugar. Queremos también destacar que hicimos estudios de georradar en el lugar recientemente, ahora unos meses, y se pudieron encontrar algunas anomalías que podemos presumir que tienen que ver con algunos restos estructurales de los cimientos de la capilla o una edificación que estuvo ahí, que no hubo más que eso, porque no hay ningún tipo de documentación que a nosotros nos pudiera llegar que además de la capilla hubo otras construcciones, de manera que es posible que lo que se pudo apreciar en los estudios de georradar tuviera que ver básicamente con este contexto religioso. Con respecto a los objetos que están expuestos ahí en Alsina 417, una parte, y se puede acceder a verlos, el público que pasa por la vereda ha ingresado y se pueden ver, digamos, pero hasta que no se termine esto del aislamiento va a ser imposible, ¿no? Pero cuando yo tenía abramos nuevamente, están invitados a pasar y a conocerlos. Yo tenía una pregunta también. Quería terminar, lo que dijo Lucas me dio a pie algo que me estaba olvidando,
estamos elaborando entre el equipo que trabajó desde la BGP Beach en el sitio una muestra virtual de lo que fue la caída de las barrancas con los objetos que se extrajeron. Estamos haciendo una selección de imágenes, hacer la forma de poder acercárselo a la gente, y estamos en el proceso de armado de todo lo que tiene que ver con estos banners virtuales que vamos a armar y con toda la información que se va a requerir para poder exteriorizar los resultados de este interesante trabajo que se llevó a cabo desde la función pública, y esperamos en no mucho tiempo poder ofrecerles esta muestra virtual a todos los vecinos. Yo tengo una pregunta también en relación con la conservación del sitio en sí. Si tenés novedades en cuanto a la preservación del pozo, de la estructura misma de ladrillos, en qué está, si se piensa o se está pensando en su recuperación también para que quede a la vista del público. ¿Qué fue de ese hermoso pozo Val que hace rato que no veo? Desde mucho tiempo estuvimos gestionando la posibilidad de ver si se podía contar con algún proyecto que nos permitiera a nosotros preservar la estructura de ladrillos del pozo, la estructura superior. Lamentablemente no tuvimos resultados positivos respecto a la financiación del mismo, no se avanzó mucho el tema. Lo que se hizo preventivamente fue cubrir el pozo con la posibilidad en algún momento, si surge algún proyecto que nos asegure que puede ser preservado a futuro, además de ser disfrutado por todos, poder avanzar en esa dirección. La verdad, era nuestro objetivo, es lo que quisimos hacer. Lo planteamos oportunamente en las gestiones que estuvieron en la Dirección General de Patrimonio, la posibilidad de avanzar en esa dirección. La verdad, fueron esfuerzos que no llegaron a nuestros deseos, pero no deja de ser una ambición a futuro poder ver. Primero, no lo puedo ver yo como arquitecto, tal vez la topografía del lugar habría que analizar bien cuáles son las posibilidades de que se estructure algo que lo encapsule o lo proteja, de manera que eso habría que analizarlo seriamente como para que luego no sea víctima de algún tipo de lesión el mismo, de manera que me encantaría que se pudiera hacer. Yo como deseo que alguien me diga si se puede hacer de tal forma. De manera que, bueno, habría que consultar con profesionales que ya han trabajado en otros contextos similares, como para ver la posibilidad de poder llevar a cabo o presentar un proyecto al respecto y conseguir la financiación para poder implementarlo en caso en que sea positivo ese tipo de emprendimiento, ¿no? Mientras tanto, bueno, está tapado con tierra para su preservación. Vamos a dar algunos minutitos mientras les compartimos también las otras invitaciones a los diferentes eventos que se desarrollan desde Casa Lepage, las historias de anfitriones para difundir emprendimientos turísticos de la Argentina. Son realmente viajes hermosos que se proponen en la modalidad virtual los miércoles a las 18 horas. Los paseos por la Galería de Arte, donde además se puede escuchar a los distintos artistas que exponen en Casa Lepage, los jueves a las 19, también por supuesto en modalidad virtual, y como siempre nuestras visitas guiadas de las 19. La semana que viene vamos a estar hablando del amor y el erotismo en la historia particularmente de Buenos Aires. Ustedes saben que siempre abrimos el abanico más allá, acompañados de la profesora Nora Sforza, a quien ya conocen por su charla sobre la ópera y los teatros en Buenos Aires algunas semanas atrás. Vamos a estar contando también próximamente, una vez más, con la participación de Daniel Javelson en otra de las guiadas. Bueno, ya se irán informando en su debido momento a través de los distintos canales que utilizamos para difundir las actividades, las redes de Lepage que pueden ir siguiendo. Los invitamos también a ver visitas anteriores que están en el canal de YouTube de Casa Lepage. Pueden ver nuestras guiadas y también las otras propuestas de Lepage editadas y subidas para que la puedan ver en cualquier momento del día, desde la comodidad de su aislamiento social preventivo. Bien, vemos que tenemos este público fiel que ha participado ya de otras visitas virtuales y que nos sigue viernes
a viernes. Muchísimas gracias por esto. No, gracias a todos, gracias a Ana María, Flavia, a todo el equipo de Casa Lepage por esta invitación y esperemos poder aportar. Nosotros, Ricardo. Gracias, Luquitas, también vos. Bueno, yo también. Y a los presentes, un abrazo a la distancia. A todos los presentes. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias a todos.